Buen día, jóvenes del Liceo Montessori de segundo básico. Les saluda el profesor Víctor Aguilar, deseando que se encuentren bien ustedes y su familia. Siempre recordándoles que debemos seguir las normas que nos brinda el gobierno para evitar contagios de la enfermedad que está perjudicándonos en nuestra sociedad en estas últimas semanas. Recordemos, si estamos en nuestras casas, evitaremos contagios de esta enfermedad. El tema es la revolución industrial. Empecemos con este tema. Periodo neolítico. El periodo neolítico es parte de la historia humana en el que apareció y se generalizó la agricultura y el pastoreo de animales, el ganado en este caso, dando origen a las sociedades agrarias. Generalmente, pero no necesariamente, fue acompañado por el trabajo de alfarería. En el neolítico aparecen los primeros pobladores y asentamientos sedentarios humanos. El periodo neolítico fue seguido, según las regiones, por la Edad Media de los metales o directamente en la Edad Antigua, en la que surgieron la escritura y la civilización de muchos lugares, tanto Mesoamérica como en Europa. Empecé hablando del periodo neolítico debido a que a partir de ese entonces empezó la revolución industrial. Sin embargo, la revolución industrial o primera revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y América anglosajona, que concluyó en 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vivió el pasado desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter humano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el periodo de producción. A partir de 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el Producto Interno Bruto se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. A partir de este momento se inició una transición que acabaría en siglos, de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de tracción animal, siendo estos sustitutos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercaderías y pasajeros. Esta transición se inició hacia finales del siglo XVIII en la industria textil, así como lo relacionado en la extracción y utilización del carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de comunicaciones, como la construcción de vías férreas, canales y carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt, patentada en 1769, en las distintas industrias, fue el paso definitivo a el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular en las capacidades de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles de vapor, así como el desarrollo de la segunda mitad del siglo XIX, el motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. La revolución industrial tiene varias etapas. La revolución estuvo dividida en dos etapas. La primera, del año de 1750 hasta el año de 1840, y la segunda entre 1880 a 1914. Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias tales como demográficas, traspaso de la población del campo a la ciudad, migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la población, grandes diferencias entre los pueblos, independencia económica. Consecuencias económicas: producción en serie, desarrollo del capitalismo, aparición de grandes empresas.
Repercusiones sociales. Nace el proletariado. Nace la cuestión social y ambientales. Deterioro del ambiente y degradación del paisaje. Explotación irracional de la tierra. El impacto y consecuencias de la revolución industrial. Tiene un despegue económico y técnico de Occidente. Aparición y extensión del industrialismo y capitalismo industrial. Tiene transformaciones sociales, por ende, la revolución burguesa. Complejidad creciente de las sociedades abiertas y clases. Entre los aspectos que influyeron la industrialización podemos mencionar el desarrollo de la ciencia, los nuevos inventos y la creación de las máquinas, el crecimiento demográfico, la disponibilidad de mano de obra abundante y barata. El desarrollo del capitalismo y los cambios sociales de la revolución industrial también influyó en las clases sociales, ya que surgen dos estratos, por un lado los empresarios y capitalistas y por el otro la clase obrera. Los empresarios contaban con un capital propio, el cual podían hacer producir. Los capitalistas eran los que contribuían con financiamientos sin intervenir en los procesos de producción, y la clase obrera, también llamada proletariado, eran los que trabajaban en la industria a cambio de un salario. La incipiente aparición de fábricas en las ciudades motivó una gran cantidad de campesinos que emigraran hacia ellas en busca de empleo. A este fenómeno se le conoce como urbanización. Esto generó graves problemas en la capacidad de vivienda, servicios de salud y de higiene en las ciudades. Los obreros en ocasiones también incluían mujeres y niños. Trabajaban en pésimas condiciones, en jornadas que duraban entre 14 a 16 horas diarias. A medida que se perfeccionó el uso de la maquinaria, la mano de obra se hizo menos necesaria, lo que provocó despidos masivos en las fábricas y empeoró las condiciones de vida de los obreros. Consecuencias de la revolución industrial: desplazamiento del hombre por la máquina, abaratamiento de la producción y el transporte, la aparición de grandes centros fabriles y el aglutinamiento de obreros, el surgimiento del proletariado industrial en oposición al capitalismo empresarial, lo que marca los inicios de las luchas sociales en busca de las mejores condiciones de vida e igualdad. En las fases de la revolución industrial podemos hablar de tres. La primera, comprendida entre 1820 y 1840, conocida como la primera revolución industrial. La segunda es conocida como el gran capitalismo o segunda revolución industrial. Suele fijarse entre 1850 y 1870, momento en el cual se empieza a observar el surgimiento de nuevas y mejores técnicas de producción y una nueva clase de industrias, como la industria química, eléctrica o la automovilística, además de empezar a darse la industrialización en nuevos países como el recién nacido Imperio Alemán, Rusia, Italia, Francia, Japón, Estados Unidos y Países Bajos. El final de este periodo suele fijarse en 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial. Aunque esta fecha es la más aceptada y empleada, no es totalmente correcta. En el caso de los países no europeos, pues no fue hasta en 1917 cuando países como Estados Unidos o Japón participaron activamente en la guerra. Y la tercera revolución industrial, conocida como revolución científico-técnica o revolución de la inteligencia, es un concepto y una visión esbozados por Jeremy Radcliffe y avalados por el Parlamento Europeo en una declaración formal aprobada en junio del 2006. A lo largo de la historia, las transformaciones económicas ocurren cuando convergen las nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de energía. La tercera revolución industrial se caracteriza por el cambio de energías renovables, la conversión de edificios en plantas de energía, el hidrógeno, las baterías recargables y otras tecnologías de almacenamiento de energía, tecnología smart o de red
de distribución de energía eléctrica inteligente, el transporte basado en vehículos todoeléctricos, híbridos, enchufables, híbridos eléctricos regulares y de pilas de combustible, utilizados como energía de propulsión, la electricidad renovable. Tarea: debe trabajar las páginas de la 113 a la 117 de su libro, investigar 10 inventos de la revolución industrial indicando el inventor, esto en su cuaderno. También debe trabajar la página 125 de su libro. Todo ello deberá de entregarse en fecha última el día viernes 8 de mayo en horario de 8 a 3 de la tarde. Muchas gracias, que tengan muy buen día